Muy buenas tardes en Guatemala, buenas noches en lo que es Latinoamérica. Sean bienvenidos a un tema más que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro en coordinación con IAS Guatemala. Para nosotros es pues una total alegría estar nuevamente con ustedes en este tema de capacitación, el cual tendremos y llevará por nombre fertilizantes, conceptos generales, el cual va a estar a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Y para que podamos conocer al ingeniero Rossi, voy a darle lectura a lo que es la reseña de este profesional. El ingeniero Rossi es ingeniero químico, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala. Cuenta con una maestría en energía otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Ha realizado estudios en biotecnología, tratamiento de residuos y aguas, geotermia de baja entalpía, administración de proyectos, educación para adultos, competencias de poder y escritura de muchos documentos técnicos, realizando varias publicaciones técnicas también y científicas en diferentes medios. En cuanto a su experiencia, ha desempeñado diferentes funciones en varias industrias y empresas nacionales e internacionales en el área de alimentos y lácteos, productos agroquímicos, plásticos y energía. El ingeniero Rossi fue investigador y catedrático, como también jefe del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente es el responsable del área de regulación y asesoría técnica en la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro, en donde pues también coordina con diferentes entidades público y privadas, tanto nacionales e internacionales, temas de capacitación y muchos temas más que se quieran requerir. Actualmente, repito, el ingeniero Cristian Rossi es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Para seguir también con la temática de la charla anterior, cualquier consulta, duda que se vaya a generar en el transcurso de esta ponencia, anotarla en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general, en donde pues el ingeniero Folgar o mi persona estaremos apoyando al ingeniero Rossi para trasladarle esas dudas, esas consultas, o también son muy bien recibidos los aportes que ustedes nos quieran dar al respecto, porque aquí estamos también nosotros para escuchar de ustedes las experiencias que hayan podido obtener. Gracias a la coordinación del ingeniero Folgar, especialmente en IAS Guatemala, que nos permite llevar este y otros temas de capacitación a nivel nacional e internacional. Así es que, por favor, ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Adelante. Muy buenas noches, buenas tardes a todos que nos escuchan para compartir este tema que es tan importante y como ya gracias a la introducción de Luis, pues ya mencionó, se llama Fertilizantes Conceptos Generales. Es un gran gusto en mi nombre pues representar a la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro en Guatemala para estar con ustedes en este momento y abrir la puerta para que al final, como ya mencionó también Luis, podamos discutir preguntas o aportes que ustedes tengan con respecto al tema. Sin más, voy a proceder a apagar mi cámara y en este momento a prender, a encender, perdón, el cursor y de esa manera pues guiar de mejor manera la presentación. Entonces estamos listos para empezar y pues es muy importante que nos ubiquemos en el tema de los fertilizantes. Y los fertilizantes, pues, definirlos de una manera correcta, entender qué tipo de sustancias son, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus usos, sus orígenes, por qué se utilizan, qué diferencias hay entre los fertilizantes que conocemos y, por supuesto, eh, establecer cuál o cuáles son los que deben aplicarse a los productos vegetales o a los cultivos que tenemos
para obtener el mejor resultado de ellos y además mantener las características y la fertilidad de los suelos. Entonces, primero, es muy importante que recordemos que son compuestos de origen natural o sintético. ¿Qué significa esto? Como los fertilizantes son sustancias sencillas en comparación con, por ejemplo, con los plaguicidas, los insecticidas, que son sustancias un poco más complejas, o algunas de ellas muy complejas, estos compuestos suelen ser sales que en muchos de los casos se encuentran en la naturaleza. La naturaleza los ha producido por muchísimos años, por miles de años, y están en minas, o están en el mar, o están en el aire. Y nosotros lo único que hacemos es tomarlos, extraerlos, purificarlos, empacarlos y ponerlos a la disposición de los agricultores para que ellos puedan aplicarlos al suelo y obtener todos los beneficios de estas sustancias. Pero también pueden ser sintéticas. Y cuando hablamos de sintético, un producto de síntesis significa que se hace una reacción química para obtenerlos. Normalmente la palabra sintético se asocia de muy mala forma con los plásticos o con los productos que son artificiales, digamos, pero hay que aclarar que sintético viene de síntesis y eso significa una reacción química, una formación por medio de ese proceso. Solo recordemos que la naturaleza sintetiza muchísimas sustancias. Por lo tanto, también el concepto de síntesis puede referirse a cuestiones naturales, a situaciones naturales. Esto es importante definirlo porque de una o de otra forma los fertilizantes son sintetizados a partir de materiales o materias primas que se encuentran en la naturaleza. Luego, tenemos que recordar que proveen a las plantas uno o más elementos necesarios para su desarrollo, para su crecimiento, para su reproducción y para otros procesos. Y esos otros procesos pues, puede ser la floración, puede ser la formación de frutos, la formación de semillas. Todos estos procesos requieren en las plantas de estos materiales, de estos compuestos que sencillamente lo que van a hacer es nutrir a la planta. ¿Y de dónde? Pues tomándolos del suelo o en algunos casos, pues sí, cuando se utilizan los abonos o los fertilizantes foliares, bueno, estos pueden ser aplicados en las hojas, en los tallos, y entonces la planta es capaz de absorberlos y de integrarlos a su metabolismo. Entonces, ¿por qué son tan importantes los fertilizantes? Esa es la gran pregunta que tenemos que contestar a través de toda esta presentación. Y me imagino que ustedes tienen ideas, ahorita se les viene a la mente y dirán, bueno, pues es obvio, son productos que van a servir para la nutrición de las plantas. Pero no solo es eso, es establecer la estructura o el equilibrio en el suelo, el equilibrio químico, es también nutrir a todos los microorganismos y a todos los seres vivos que están en el suelo para formar ese sistema vivo y entonces la cosa es un poco más complicada que sencillamente darle de comer, entre comillas, a las plantas. Entonces, son productos muy importantes. Pero cuando pensamos en fertilizantes, también quisiéramos saber qué piensa la gente, porque nosotros, dentro de nuestra misión o lo que nosotros pedimos a cambio de esta capacitación, es llevarle a la gente los conceptos claros y correctos sobre lo que son, en este caso, los fertilizantes. Entonces, la gente dice que los fertilizantes son dañinos para el ambiente y para los seres humanos. ¿Cómo puede ser dañina una sustancia que es natural o que es fabricada a partir de productos naturales? Lo que es problemático es el uso irresponsable, la manera
el abuso o el desconocimiento en cómo funcionan estas sustancias. Y recordemos que los fertilizantes deben ser aplicados en la cantidad justa y necesaria, ni más ni menos. Si aplicamos de menos, pues estamos faltando a la cantidad necesaria de nutrientes a la planta, y si aplicamos de más, estamos desperdiciando el dinero, estamos acumulando materiales en el suelo, estamos facilitando que estos productos sean lixiviados o sean lavados o sean llevados por escorrentías hacia cuerpos de agua, por ejemplo, lo cual puede ser peligroso. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la situación del suelo y agregarlos en la cantidad correcta. Lo siguiente, y que es muy importante también de marcar, es que hay poca o mala información sobre los mismos fertilizantes, o sea que la gente no sabe qué sustancias son, y además muchas personas ni siquiera entienden qué hace la agricultura. Y la agricultura como tal es toda una ciencia que es compleja. La gente cree que sembrar es solo abrir un agujero en la tierra y colocar unas semillas, tapar y ya. La cosa no es así, es muy complejo el proceso, hay que saber muchas cosas, hay que entender muchos procesos, hay que investigar, y entonces ya vamos a entender bien qué es la agricultura. Entonces nuestra misión también es indicarle a la gente qué es un fertilizante y cómo funciona la agricultura para que logren captar estos mensajes. Bueno, ¿qué se dice de los fertilizantes? Algunos dicen que son productos tóxicos, como ya lo vimos, lo cual es totalmente erróneo. Que son pesticidas, los confunden con los pesticidas. Empezando porque ni siquiera tienen la misma naturaleza química. Los pesticidas son compuestos, en la mayoría de los casos, compuestos orgánicos, o sea, me refiero a de la química del carbono, y los fertilizantes son sales, sencillamente otra naturaleza. ¿Qué son subproductos? Dice la gente. Bueno, los fertilizantes orgánicos que se fabrican por procesos de compostaje son subproductos. Son productos que vienen originarios o se dan, se producen, valga la redundancia, por un proceso natural, y entonces sí, es el resultado de una reacción. Pero no hay que tenerle miedo a esta palabra, a este enunciado. Son químicos elaborados por el hombre. Bueno, como ya dijimos, muchos de ellos están en la naturaleza y lo único que nosotros hacemos es tomarlos, purificarlos y empacarlos. Y además, algunos dicen que son venenos. Bueno, obviamente que si consumimos una gran cantidad de urea, pues sí vamos a tener algún problema muy serio, pues, porque no es para eso. Pero en el caso de un plaguicida, con una pequeña cantidad que nos pongamos en contacto con, pues vamos a tener posiblemente reacciones adversas. Y en el caso de los fertilizantes, esto no ocurre, esto no es así. La mayoría de los fertilizantes es de origen natural, como ya dijimos, ¿verdad? Son compuestos nutritivos para las plantas. Son sustancias con estructuras químicas sencillas. Sí, repito, son muchos de ellos sales que se encuentran en la naturaleza. Se toman de la naturaleza o se sintetizan fácilmente con elementos naturales. Esto es solo para terminar de remarcar las ideas de esta primera parte de la presentación. Pero, ¿cuáles son los principales nutrientes para las plantas? Bueno, sabemos el nitrógeno, del fósforo y del potasio. Digamos que si hacemos una relación con los humanos o con los animales, pues estaríamos hablando de las proteínas, de las grasas y de las azúcares. Pues para una planta, como no tiene el mismo metabolismo, pues sería el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Esos son los elementos claves. Hay más nutrientes que necesita la planta, pero nos vamos a enfocar en estos tres. Entonces, ¿de dónde se obtienen esas sustancias?
¿De dónde se obtienen los fertilizantes? Bueno, ya dijimos de algunos, ¿verdad? Ya dijimos de dónde salen, de minas, del mar, del aire, pero hablando del nitrógeno, que es el fertilizante en mayor cantidad del mundo, el nitrógeno, pues como sabemos, es un gas diatómico. Ese gas obviamente se encuentra en la atmósfera, se encuentra en el aire. Constituye hasta el 78% en volumen molar del aire. O sea que si separamos por volumen los gases que forman el aire, el 78% es nitrógeno. Obviamente, pues sí, hay oxígeno, un 21%, y un 1% de una mezcla de otros gases como metano, hidrógeno, neón, argón, CO2, monóxido, todos los otros gases que se encuentran, el vapor de agua que es tan importante, que se encuentran en la atmósfera. Es el séptimo elemento en abundancia en el sistema solar y en la galaxia. O sea que nitrógeno hay un montón disponible en nuestra galaxia para ser aprovechado. Obviamente que nosotros podemos usar el que tenemos en el planeta Tierra. Todavía no tenemos la disponibilidad de ir a otro planeta o a otra parte de la galaxia a traer estos materiales. Tal vez en un futuro se pueda. Es prácticamente inerte. ¿Qué significa esto? El nitrógeno es usado para empacar alimentos. ¿Por qué? Porque es una atmósfera inerte la que forma. Entonces, cuando compramos una bolsa de productos alimenticios, como papitas fritas o algún tipo de botana o de boquita, como le decimos en Guatemala, pues lo que tiene la bolsita adentro es precisamente gas nitrógeno que no reacciona con el alimento. Si fuera oxígeno, lo que encontraríamos adentro sería ya un material alimenticio totalmente rancio porque el oxígeno lo atacaría. El nitrógeno no. Es el fertilizante más común del mundo y es el que forma amonios y nitratos. Amonios porque pueden haber de diferentes tipos y nitratos también. Y estos son los compuestos que podemos aplicar a la tierra y que la planta puede tomar fácilmente. Este gas no es aprovechable por la mayoría de cultivos. O sea, está la planta en contacto con el aire, con el nitrógeno en sí, pero no lo puede tomar. Lo tiene que obtener del suelo a través de compuestos que la raíz pueda absorber. Es necesario tomar el gas del aire, hablando de nosotros los humanos, y por procesos químicos. O sea, tomar ese nitrógeno y con procesos químicos, al unirlo con metano, que es el gas natural que se produce cuando hay degradación de la materia orgánica, entonces se pueden formar fertilizantes nitrogenados. Hay que hacer ese proceso. Tomen nota que estamos tomando el nitrógeno del aire y el metano, o sea, el gas natural, para sintetizar esos fertilizantes nitrogenados. Aquí pongo una lámina o una ilustración de una planta, de una industria en donde se producen fertilizantes. Es una industria compleja, ¿sí? Donde hay un montón de reacciones, de equipos, de sistemas de control para poder sintetizar esos compuestos. Pero entendamos también que el nitrógeno, como parte de la naturaleza, también responde a un ciclo. ¿Cómo lo es el ciclo del agua o lo es el ciclo del CO2? Pues el nitrógeno también tiene su ciclo. Si partimos del nitrógeno atmosférico, el nitrógeno que está en el aire, como nitrógeno diatómico, este nitrógeno entra al suelo por diferentes procesos. Pone en contacto con el suelo y entonces existen bacterias que fijan este nitrógeno en las raíces de las plantas. Y esto se da en el caso, por ejemplo, de las leguminosas. Es muy normal encontrar ese proceso. Pero también hay situaciones donde hay bacterias que hacen un proceso de fijación del nitrógeno y forman productos amoniacales, o sea, radicales amonio. Eso se llama amonificación. Pero de ese proceso
también hay otras bacterias que se benefician y son las bacterias nitrificantes. Toman el amonio y lo convierten en nitrito. Ese nitrito está disponible en el suelo para otras bacterias que toman el nitrito y lo convierten en nitrato. Tomen nota que vamos cambiando la estructura del radical para poderlo poner a disposición de las raíces. Las raíces van a poder asimilar, absorber esos iones de nitrato y a poderlos llevar al metabolismo. Sin embargo, también existen hongos que están presentes, hongos y bacterias, que lo que hacen es descomponer los nitratos y producir amonio nuevamente. Además de, también hay bacterias desnitrificantes en el suelo que van a romper estos iones que están por aquí y los van a volver nitrógeno gaseoso otra vez, y ese nitrógeno regresa a la atmósfera. Entonces, podríamos decir que el nitrógeno está dando vueltas en la naturaleza y siempre se va a mantener el equilibrio. La cantidad de nitrógeno presente en el aire siempre va a ser la misma. Ese famoso porcentaje que ya vimos, ¿verdad? El 78% del cual hablamos hace un rato. Entonces, el nitrógeno que se usa en las plantas termina en la atmósfera terrestre. Al final, el del ciclo termina en la atmósfera, en el aire que nosotros vemos que respiramos. La atmósfera siempre ha tenido y tendrá 78% volumen de nitrógeno. Hagamos lo que hagamos, no vamos a poder alterar esa cantidad. Y continúa el ciclo se repite todo el tiempo se está produciendo, se está introduciendo en el suelo, las bacterias están funcionando y se da este proceso. ¿Cuál es la función del nitrógeno en las plantas? Y esto es importante entenderlo para que veamos que tenemos que cuidar esa cantidad de nitrógeno en el suelo. Interviene en la división celular. Y aquí hay una lámina precisamente del proceso de la división celular y ahí están todas las fases, ¿verdad? La mitosis y la meiosis y todo, todas las fases donde se está haciendo la división celular y ahí está metido el nitrógeno. Si no hay nitrógeno, este proceso no se da y no hay crecimiento celular, por lo tanto no hay desarrollo vegetal. Además, se utiliza para la síntesis de clorofila, para la fotosíntesis. Pensemos que la planta se alimenta o produce su energía a partir del proceso de la fotosíntesis. Y aquí hay un diagramita de ese proceso bioquímico que es muy complejo. Aquí está muy sencillito, ¿verdad? Explicado muy a lo diagrama. Pero lo que hace la planta es tomar de la luz del sol la energía necesaria por medio de reacciones luminosas en presencia de clorofila. Se sintetiza la energía, ¿verdad? Todo el ATP y el ADP y todo lo que conocemos de ese sistema, usando la luz, usando CO2 que hay en el aire, y entonces se hace la formación de azúcares. Y estas azúcares se guardan en la planta, se transportan en la planta, y entonces la planta va pudiendo desarrollarse y teniendo energía para seguir con sus procesos metabólicos. Además es componente básico para la formación de proteínas. Recuerden que las proteínas, uno de los elementos importantísimos es el nitrógeno. Y además del nitrógeno, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Está también la formación de aminoácidos. Obviamente que primero hay que formar aminoácidos y después se forman las proteínas. Las proteínas están formadas de cadenas de aminoácidos. También está la formación de enzimas y las enzimas son vitales en todo lo que es el metabolismo de la planta. Sin las enzimas, las reacciones químicas no se llevan a cabo de una manera eficiente. También está la producción, por supuesto, de azúcares, que nos interesan muchísimo, de almidón, sí, que es gran fuente de energía, y sobre todo en cultivos como la papa o la batata, el camote, este tipo de productos vegetales que son muy cargados o con altas concentraciones de almidón.
Y también está la formación de lípidos, o sea, de grasas. Es muy importante entonces el nitrógeno en ese sentido. Hablando ahora un poco del fósforo. El fósforo es el segundo elemento importantísimo en la nutrición vegetal. Forma parte de los nutrientes primarios, como ya lo habíamos dicho. Y este proviene de fosfatos minerales. Aquí recalco nuevamente el concepto de que los fertilizantes son obtenidos de la naturaleza. Estos fosfatos minerales normalmente salen de minas. O sea, vamos a las minas a traerlos en forma de minerales que después se purifican, o también se pueden obtener de fósiles de criaturas marinas que tienen millones de años de estar dentro de la estructura terrestre. Aquí pongo una lámina de cómo es una mina de roca fosfórica, por ejemplo, y recordémonos también cómo son los fósiles. No son solubles, los fosfatos no son solubles y por lo tanto es necesario, por ejemplo, que la roca fosfórica se acidifique, se trate con ácidos para hacer que esas sales de fósforo se solubilicen y ya podamos trabajar con ellas para poderlas aplicar a las plantas. Un concepto muy importante y que no hemos mencionado es que la planta necesita tomar del suelo en forma de iones, o sea, en forma de solución, los materiales nutrientes que debe incorporar a sus procesos metabólicos. Así es que todas las sales deben ser solubles en agua para poderse transportar dentro del suelo y que la planta pueda absorberlos en las raíces. Entonces, este detalle de que no sean solubles los fosfatos como se encuentran en la naturaleza, pues debe tratarse para que la planta los pueda absorber. Y a manera de un comentario general, recordemos que el pH del suelo normalmente debería de irse un poco más a los ácidos, a lo ácido que a lo alcalino, disculpas, para que los fosfatos puedan absorberse fácilmente. El fósforo es usado por las plantas para la formación de raíces. Si no existe el fósforo, no hay desarrollo de raíces, no hay una buena cofia, no hay una buena estructura radicular y por lo tanto la planta no va a poder nutrirse. La producción de semillas. Si no hay fósforo, no hay semillas y entonces no hay reproducción. Producción de frutos y maduración. Digamos que el fósforo es como el que permite ese proceso de formación de frutos. La producción de flores. Y recuerden que si no hay flores, no hay proceso de polinización, no hay atracción hacia los insectos y hacia los polinizadores, y entonces tampoco hay reproducción. Es importantísimo para combatir enfermedades. Y aquí hay una analogía rápida con los humanos. También el fósforo es importantísimo en los animales y en los animales superiores para combatir muchas enfermedades. Entonces, si no consumimos fósforo, nosotros los humanos, pues lo más probable es que nuestro sistema inmune no funcione correctamente. Aquí ponemos una tabla, compartimos una tabla con ustedes de los principales fertilizantes fosfatados. Y digo principales porque hay un montón de compuestos que tienen fosfato que pueden ser utilizados como fertilizantes, pero aquí digamos que están los principales. Y tenemos el superfosfato de calcio triple, el fosfato monopotásico, el fosfato monoamónico, la roca fosfórica y aún está el ácido fosfórico, que suele ser muy peligroso a la hora de manejarlo como fertilizante. ¿Por qué? Porque puede destruir el sistema o el equilibrio en la tierra, pero en el suelo, pero también es una fuente de fósforo. Y miren que lo que nos interesa a nosotros es el porcentaje de óxido de fósforo presente y hay diferentes concentraciones, desde concentraciones bajas en una roca fosfórica de un 26% hasta concentraciones altas como en el fosfato monopotásico que estamos hablando de un 52%. Noten que estamos hablando de óxido de fósforo porque es el equivalente de fósforo que nos interesa. Algunos de ellos son fuente también de azufre, perdón, de azufre, de calcio, algunos de potasio
algunos de nitrógeno, dependiendo de la estructura. Pero compartimos con ustedes esta tabla. Esto sale de una referencia. Si ustedes quieren, pueden tomar una captura de pantalla y consultarla. Pero es importante que sepan que hay diferentes fuentes. Entonces, ahora hablando un poquito del potasio, a diferencia del fósforo, el potasio es mucho más soluble. Principalmente se obtiene del muriato de potasio o KCl, cloruro de potasio, como se le conoce también, que es una sal muy sencilla, es una sal inerte también, o sea, prácticamente no reactiva. Se obtiene por evaporación del agua del mar, y aquí pues hacemos la referencia. Del agua del mar podemos obtener una gran cantidad de cloruro de potasio, pero también podemos obtener el potasio como tal, perdón, podemos obtener cloruro de sodio, pero también podemos obtener el cloruro de potasio. Estas sales se obtienen por evaporación del agua de mar en salinas, ¿verdad? En grandes pilas que se exponen a la luz solar, al calor, y entonces se evapora el agua y quedan estas sales ya listas para ser purificadas y para ser tratadas. Se utiliza para la preparación de alimentos como sustituto de la sal común, como sustituto del cloruro de sodio. Muchos alimentos involucran al potasio en su fabricación. Y otras formas de potasio se obtienen a partir del cloruro de potasio, o sea, del KCl. Podemos obtener óxidos de potasio, por ejemplo, por diferentes procesos químicos. ¿Cuál es la función del potasio en las plantas? Inmediatamente pues ponemos una imagen de un corte transversal del tallo de una planta, y entonces podemos ver la estructura del xilema y la estructura del floema, que prácticamente es el sistema circulatorio de la planta, por donde se mueve el agua, las soluciones, los nutrientes, los iones, hacia arriba en la planta por los tallos y hacia abajo, digamos, por los grandes procesos de movimiento de materiales alimenticios. Y gracias al potasio hay ese equilibrio hídrico en la planta, así como pasa en el caso de los humanos, cuando sobre todo las personas, lo entenderán muy bien, las personas que hacen ejercicio o hacen deporte, cuando se consumen grandes cantidades de agua y se transpira mucho, pues se pierden sales minerales. Y entonces nos indican que lo que tenemos que hacer es consumir algún alimento rico en potasio para reponer esa sal. Bueno, pues igual pasa con las plantas. Entonces, mantiene el equilibrio iónico y el estatus hídrico dentro de ellas. Además de, permite la producción y transporte de azúcares. Recuerden que la planta necesita mover los azúcares a través de todo su sistema, de todos los tejidos, para poder alimentarse y para poder tener energía. Perdón. También es responsable el potasio de la activación enzimática. Ya sabemos que el nitrógeno es importantísimo para la producción de estas enzimas, pero el potasio permite que las enzimas funcionen o se activen. Y además está presente en la síntesis de proteínas y en la síntesis de pigmentos. Entonces, digamos que todos los procesos metabólicos en las plantas está también manejado por la presencia del potasio. Entre paréntesis, ya nos dimos cuenta pues que es un elemento vital para el funcionamiento de las plantas, así como lo es el fósforo y así como lo es el nitrógeno. Entonces, aquí ponemos el símbolo, este símbolo que es reconocido internacionalmente, o sea, mundialmente, porque resulta que la producción de fertilizantes es uno de los mejores ejemplos de reutilización y reciclaje de materiales que existen en la naturaleza. Tenemos la evaporación del agua del mar, que constantemente se está renovando el agua del mar por lluvia, por evaporación, se mantiene ese ciclo. Podemos obtener fósiles marinos, esto ya es un poco más tardado, pero sin embargo también se están produciendo mientras que nosotros andamos por este mundo. Y está también el uso del aire. Entonces, por eso hablamos de que
Cuando trabajamos con fertilizantes, estamos haciendo procesos de reutilización o de reciclaje. Ahora bien, pongo esta lámina aquí porque es importante que entendamos este concepto. Los agricultores deberán devolver o retornar al suelo los nutrientes tomados por las plantas en cada cosecha. Cuando vemos esta lámina, pues aquí se está cosechando trigo. Cuando la máquina corta el trigo y se lo lleva en los depósitos, pues está removiendo la cantidad de nutrientes que estaban originalmente en el suelo. Entonces, estamos obligados a reponer esos nutrientes, de volver a poner el suelo en las condiciones a las cuales estaba antes de hacer el cultivo. Cuando el producto sale del campo, o sea, el producto, el trigo, se lleva esos nutrientes y a eso se le llama minar el suelo. Así como cuando vamos y minamos cualquier compuesto, cualquier producto que extraemos, ¿verdad?, del suelo para un proceso, para purificación, como el caso, pues ya hablamos, ¿verdad?, de las minas de sal o de las minas de todos los compuestos que utilizamos como fertilizantes. Y entonces habrá que reponer los nutrientes faltantes para lograr otra buena cosecha. Y observen que el enunciado dice los nutrientes faltantes. No dice agregar de más, ni dice medio poner lo que quitamos. No, reponer los nutrientes faltantes para lograr otra buena cosecha. O sea que lo que queremos es permitir el equilibrio del suelo para que cuando sembremos nuevamente, el suelo vuelva a estar como estaba antes de hacer el cultivo que hicimos y que obtuvimos la cosecha. Entonces, fertilizamos para, lo primero, devolver al suelo lo que prestamos, restablecer el balance natural. Y resulta que el balance natural no solo involucra a las plantas, no solo tenemos que pensar en reponer los nutrientes para que las plantas puedan tomar del suelo lo que necesitan. Recuérdense que el suelo está vivo y tiene microorganismos, tienen seres vivos que necesitan alimentarse también. Y además, estructuralmente, el suelo necesita mantener las cargas, el balance de cargas para que todo funcione y esté en equilibrio. Esto normalmente se nos olvida, pero por medio de cargas positivas o cargas negativas, podemos más o menos estabilizar el pH del suelo. Si hay un exceso o hay una disminución en la concentración de estas sustancias, el pH va a variar. Eso puede ser peligroso para nuestros cultivos. También vamos a fertilizar para ser más efectivos y eficientes. Y aquí las palabras están subrayadas, están marcadas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la cantidad de nutrientes para lograr la cosecha y sacar o obtener el porcentaje de materiales o de productos o de frutas o de vegetales en la cantidad que necesitamos y si se puede más. Ya vamos a ver por qué. No conviene aplicar más fertilizante de lo que se requiere. Y esto es un concepto que tiene que estar muy claro. Para eso se logra al hacer análisis del suelo y análisis foliares. O sea que tenemos que estar controlando cómo está nuestro suelo para saber qué le tenemos que colocar y llevarlo al nivel correcto. Ni más ni menos. Insisto, altas concentraciones de sustancias en el suelo pueden producir contaminación, por supuesto, pérdidas económicas y desperdicio. Y necesitamos usar mezclas físicas especiales. O sea, no es nomás de ir a echar el fertilizante que está barato o el que me regalaron o el que tenía en la bodega. Tenemos que usar mezclas físicas especiales de nutrientes para mantener ese estatus o ese equilibrio que necesitamos. ¿Cómo garantizamos la seguridad alimentaria?
Y esto es un concepto muy importante, sobre todo ahora con los ODS. No hay otra opción que utilizar fertilizantes. Y cuando hablamos de fertilizantes, algunos dirán, bueno, sí, pero es que la respuesta es utilizar fertilizantes orgánicos. Sí, esos son los que hay que usar. Entendamos claramente que un fertilizante orgánico es una fuente de nutrientes, pero que tiene ciertas características. Un fertilizante orgánico, o sea, un fertilizante que ha sido producido a partir de compost, requiere de un proceso de degradación de la materia orgánica y poco a poco va a ir liberando esos nutrientes con el paso del tiempo y la composición puede variar dependiendo del tipo de materia orgánica que utilizamos al inicio. Ese proceso es complejo. Entonces, tendríamos que tener un análisis de cada lote de fertilizante orgánico que vamos a utilizar para saber su composición y ver si podemos suplir al suelo la cantidad de nutrientes que se necesitan. En contraposición, los fertilizantes inorgánicos o los fertilizantes que compramos, estos tienen una composición establecida, una cantidad correcta y clara de los nutrientes que vamos a agregar con una dosis medida. Entonces, ¿qué pasa? Estos son de utilización directa y clara por las plantas, por las raíces de las plantas, mientras que la materia orgánica debe irse degradando poco a poco, y digo poco a poco porque el proceso es lento y no es tan rápido, no es inmediato. Ciertamente, pues las plantas agradecen el uso del fertilizante orgánico. ¿Por qué? Porque además es un buen medio para mantener la estructura del suelo. Funciona como una excelente enmienda y además mantiene la humedad, la materia orgánica tiene la capacidad de intercambio catiónico muy alta, ¿sí? De tener cargas positivas y va liberando los nutrientes poco a poco. Pues tiene muchos beneficios, pero no es una fuente rápida para nutrir a las plantas. Entonces, lo correcto es hacer un equilibrio entre ambas, tanto fertilizantes orgánicos como inorgánicos. Pero si lo que necesitamos es nutrir rápidamente el suelo para que la planta se desarrolle, tenemos que usar fertilizantes inorgánicos. Me detengo en ese tema porque hay mucha confusión con esto y todo el mundo cree que porque un fertilizante es orgánico que viene de compost no va a causar problemas. Bueno, nos puede causar problemas porque no va a haber disponibilidad inmediata de nutrientes. Hoy en día, usando fertilizantes, como estamos con las concentraciones que usamos, con las cantidades que tenemos, 2.000 millones de personas, perdón, no tienen seguridad alimentaria, no tienen qué comer. Noten que como estamos ahorita utilizando la cantidad de fertilizantes, 2.000 millones de personas en el mundo no tienen qué comer. Sin fertilizantes, si los quitamos, otros 2.000 millones de personas no tendrían alimentos. O sea que ya vamos sobre los 4.000 millones de personas. El aumento poblacional anual es de 74 millones de personas. Solo un país como Guatemala tiene 17 o 18 millones de personas ahora. Noten que el aumento en el mundo, el aumento anual, es de casi 5 veces la población de un país como Guatemala. Es increíble la cantidad de personas que se aumentan por año en el mundo. Para el 2050 la población será casi de 10.000 millones de personas, 9.5 o 9.5 mil millones de personas es el estimado, lo redondeamos a 10.000, que van a estar en el mundo para el 2050. De esas personas, para el 2025, esos 4.000 millones de personas se van a quedar sin alimentos a menos que dupliquemos la producción que tenemos y estemos conscientes que tenemos que suplir esa cantidad de alimentos. Aún con fertilizantes químicos es difícil lograr la meta. O sea que usando los fertilizantes químicos no lo vamos a lograr, pero va a ser imposible si no utilizamos estos compuestos. Esos 4.000 millones de personas se van a quedar
sin comer. Con fertilizantes orgánicos tenemos una producción de 1/3 o de 1/2 de la producción que se obtiene con fertilizantes convencionales o con fertilizantes inorgánicos. El costo es mayor para los fertilizantes orgánicos. ¿Por qué? Porque necesitamos la materia orgánica para iniciar el proceso. Segundo, hay que mover la materia orgánica, hay que madurarla, hay que mezclarla con suficiente tierra, hay que airearla, hay que controlar la temperatura, hay que hacerle las pruebas para ver que la composición sea la correcta. Entonces, el costo es mayor, aunque pareciera que no. ¿Y se producirá suficiente? ¿Podremos producir suficiente alimento con ella, con los materiales orgánicos? Pues la respuesta es un no. No es posible. Ya vimos por qué. Actualmente existen suficientes áreas verdes en el mundo, áreas como estas, áreas protegidas, selvas, bosques. Pues la respuesta es no. Y no podemos echarle mano a esas áreas. Si vemos un mapa del mundo, como está ahora, las áreas verdes que están disponibles entre selvas y bosques, pues son las marcadas en este mapa. No podemos utilizar más áreas protegidas o selvas, porque si las tomamos, vamos a dejar de producir la cantidad necesaria de oxígeno, vamos a perder la cantidad de transpiración y la distribución de lluvias, que ya tenemos algunos problemas. Además, necesitaríamos casi 260 millones de manzanas más de tierra para la agricultura. Y eso produciendo la misma cantidad. Y los fertilizantes permiten producir mayor cantidad de alimentos en menor cantidad de tierra. Si no los utilizamos, vamos a poner en peligro estas áreas que se encuentran alrededor del mundo. Entonces, pensemos que los agricultores eficientes son los mejores conservacionistas agrícolas del mundo. Y este concepto la gente no lo entiende. Si nosotros mantenemos el suelo y producimos la cantidad correcta de vegetales y mantenemos el equilibrio del suelo, pues estamos funcionando como conservacionistas de nuestro sistema de producción de alimentos. Los agricultores eficientes aumentan su producción en la misma cantidad de tierra y sin usar más áreas de bosques. Ya no podemos tomar más áreas de bosques para sembrar más. Ya no es adecuado, ya no es correcto. La economía y la ecología tienen que trabajar de la mano, tienen que unirse, pensar en mantener nuestros sistemas de vida, nuestros sistemas vegetales a un costo económico correcto. Es por eso que hablamos de la unión de esos dos términos. Y el agricultor utiliza mejor sus recursos y evita desperdicios cuando hace análisis de suelos y de las plantas para ver qué nutrientes debe poner. Debe tener una fertilización específica y el uso de técnicas de agricultura de precisión. Entonces, en conclusión, la fertilización es indispensable. La planta necesita para crecer y dar cosecha, por supuesto, agua, por supuesto, luz del sol, pero necesita nutrientes que nosotros tenemos que agregar y, por supuesto, un sistema de aplicación de productos que tienen que ver con la salud del suelo, o sea, plaguicidas, insecticidas, esos compuestos, pero nosotros nos estamos enfocando ahorita en nuestro tema en este saco, en este saco que está representado en el dibujo. Es importante que entendamos que los fertilizantes y los abonos proveen a la planta nutrientes primarios, como ya dijimos, nitrógeno, fósforo y potasio. Tienen que estar distribuidos de manera homogénea en el suelo. Pero también es necesario nutrientes secundarios como calcio, magnesio y azufre. Hay otros más. Y estos también tienen que estar distribuidos, pero noten que en el diagrama aparecen en menor cantidad. También es importante la presencia de micronutrientes como boro, cobre, hierro, manganeso, zinc. Hay algunos otros más. Y estos también tienen que estar distribuidos de manera homogénea en el suelo para que la raíz de la planta los pueda tomar y los pueda llevar a todo su sistema. Recordemos entonces nutrientes primarios, nutrientes secundarios y micronutrientes. Pero entendamos ahora
¿cómo se nombra un fertilizante? ¿Qué significa el nombre de un fertilizante? Y aquí pusimos un ejemplo, 18, 6, 12. Si ven, tiene 3 números separados por guiones. Están de diferente color, o sea, nos tomamos la molestia de ponerlos de diferente color para entender a qué se refiere cada uno de los números. Primero, el porcentaje de nitrógeno, que aquí aparece en un verde. El porcentaje de nitrógeno representa el nitrógeno en forma de N, no de compuestos de nitrógeno, sino que solo de nitrógeno. Es este primer valor. O sea que este fertilizante en su composición tiene 18% de nitrógeno. El segundo número corresponde al fósforo, pero está expresado como equivalente de óxido de fósforo. No sales de fósforo, no, todo está expresado como óxido de fósforo. Y el rojo representa al potasio, expresado también como óxido de potasio. Cada una de las cantidades está separada por un guión. O sea que si vemos en un saco un 18, 6, 12, quiere decir que hay 18% de nitrógeno, 6% de fósforo y 12% de potasio en las formas de óxido de fósforo y óxido de potasio. Pero no se queda solo ahí. El nombre puede también tener una segunda parte en donde se indican los elementos secundarios separados por un signo más. Y entonces vamos a tener, como ya sabemos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y podemos agregar, por ejemplo, esta segunda parte que aquí aparece en verde, en donde tenemos un 4% de óxido de calcio, un 2% de óxido de magnesio y un 6% de azufre. Pero no se queda solo ahí. Tenemos una tercera parte que podría ser los microelementos, porcentaje de ellos, que también están separados por signos más. Y entonces va a aparecer esta situación. Un 1% de boro, un 0.5% de cobre, un 1% de hierro y un 1% de zinc en este ejemplo. Entonces, el nombre del fertilizante que estamos comprando es este completo en donde tenemos la estructura clara de lo que hay presente. Puede ser solo esto, puede ser solo estas dos partes, puede ser esta gran cadena de nombre con diferentes elementos, puede haber presencia de alguno de estos o alguno más, pero el ejemplo es para enseñarles a ustedes qué significa ese nombre. Además de, tenemos que saber de los términos que se relacionan con los fertilizantes. Y está el término monoproductos o sustancias, las sustancias básicas que forman los fertilizantes. Son las sustancias sencillas como el cloruro de potasio que ya vimos o como la urea, mezclados con otros compuestos. A ellos se les llama monoproductos. También el concepto de mezclas. Resulta que cuando hacemos o obtenemos un fertilizante, este puede ser un monoproducto o puede ser una mezcla de monoproductos. Y las mezclas pueden ser físicas, o sea, cuando tomamos diferentes monoproductos y los mezclamos solo así en un mezclador sin hacer algún otro proceso, o hacemos una reacción química de varias sustancias y obtenemos un nuevo producto, y eso se le llama fertilizante químico, o mezclas homogéneas compactas. Cuando tomamos una de estas mezclas físicas, las molemos y granulamos para mejorar la homogeneidad del compuesto y además la solubilidad, graduar la solubilidad de los compuestos. En este caso, en las mezclas físicas, cada uno de los compuestos se va a solubilizar de diferente manera, mientras que en una mezcla homogénea podemos tener mejor presencia y persistencia cuando hacemos una aplicación y graduar la manera en que se vayan disolviendo las sales que están presentes en ese fertilizante. Luego también están los fertilizantes líquidos, o sea, soluciones están los fertilizantes foliares que aplicamos con una bomba, que los podemos aplicar directamente a la planta, a las hojas o a los tallos. Y existe también el fertirriego, que es un riego con fertilizantes, por eso se llama así. Y además también están las enmiendas agrícolas que pueden proveer nutrientes secundarios a las plantas, pero la idea de una enmienda es mejorar de alguna manera la estructura
del suelo. Estos son los términos que tenemos que asociar cuando hablamos de fertilización o de fertilizantes. Hablemos un poquito y rápidamente de los monoproductos. Estos son fertilizantes que contienen solo un tipo de un compuesto químico. El producto final no se ha efectuado o no requiere de una mezcla. Y los ejemplos pueden ser la urea, el MOP, el DAP, ¿verdad? Para ponerlos algunos. ¿Qué fuentes de estos monoproductos existen? O sea, fuentes nitrogenadas. Y aquí solo van algunos ejemplos. El primero es la urea, que puede ser perlada o puede ser en forma de gránulos. La fórmula de la urea tiene dos fuentes amoniacales, ¿verdad? Unidas a un carbono. Es un compuesto orgánico de la química orgánica, o sea, de la química del carbono. Su fórmula es 4600, quiere decir que tiene 46% de nitrógeno, 0% de fósforo y 0% de potasio. Es una fuente de nitrógeno orgánico, como ya habíamos dicho, y las presentaciones pueden ser perladas y granulares. Tienen diferentes solubilidades de acuerdo a la estructura, pues a la estructura que vemos aquí, la estructura física, no es tanto la estructura química, sino que la estructura física. El nitrato de amonio es otra fuente de nitrógeno. Esta es la fórmula, tiene nitrógeno amoniacal y nitrógeno nítrico, perdón, entre un 33.5 a un 35.5% de nitrógeno, 0% de fósforo y 0% de potasio. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y nitrógeno nítrico, 16.8% de cada uno. La presentación normal es la perlada, como la vemos aquí. Y no debe mezclarse con urea, porque al ponerse en contacto con la urea se forman pastas. Y esto es muy difícil de aplicar, entonces no conviene hacerlo. Además, el nitrato de amonio es un explosivo y es de importación restringida en los países. Resulta que es un promotor o una materia prima para la producción de explosivos. Y por eso es que hay que tener cuidado cuando lo tenemos en nuestras bodegas. Fuentes fosfatadas, fuentes de fósforo. Bueno, tenemos el MAP que se mira aquí en esta foto es oscuro, ¿verdad? Es un granulado, es un fosfato de amonio simple. La fórmula pues tiene un amonio y tiene un fosfato, un radical fosfato, 11% de nitrógeno, 52% de óxido de fósforo y puede variar a un 10% de nitrógeno y un 50% de fósforo. No tiene potasio, el porcentaje de potasio es 0. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y fósforo y la presentación es granular como ya lo habíamos visto. En contraposición está el DAP, que es el fosfato de amonio doble. Tiene 2 radicales amonios por cada fósforo presente. El porcentaje de nitrógeno es 18. El porcentaje de fósforo es 46, o sea, de óxido de fósforo. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. La presentación es granular, como ya vimos. Si vemos una de estas perlitas en un microscopio con una lupa, vamos a ver que estas bolitas están formadas de pequeñas partículas. O sea, no vemos una estructura cristalina, sino que vemos estas partículas que han sido aglomeradas. Dentro de las fuentes potásicas, pues tenemos el MOP, que es la mejor fuente que hay, la más abundante, es el muriato de potasio o cloruro de potasio. La fórmula es KCl, eso lo podemos ver en los sacos, en las etiquetas. La fórmula en sí es 0% de nitrógeno, 0% de fósforo, pero hay un 60% de óxido de potasio relativo al KCl. La presentación puede ser granular, estándar o fina. Aquí en la foto pues vemos una presentación fina y aquí una presentación granular, grandes gránulos. Esto va a depender del precio y de la solubilidad que necesitamos. También está el SOP. El SOP es el sulfato de potasio y este es K2SO4. Hay un porcentaje de potasio, perdón, y un porcentaje de sulfato. La fórmula es 0,050 más 17% de azufre. Esto quiere decir que hay
0% de nitrógeno, 0% de fósforo, pero tenemos un 50% de óxido de potasio equivalente, más 17% de azufre. Es una fuente de potasio y de azufre y la presentación es granular como la vemos aquí. ¿Cuáles son las fuentes de calcio o de magnesio que están presentes, que tenemos disponibles? El nitrato de calcio suele ser una fuente muy normal. La fórmula es mucho más compleja. Ahora tenemos una parte de nitratos, ¿verdad? Pero también tenemos presencia de nitrógeno amoniacal, 15% de nitrógeno, más 26.5% de óxido de calcio como un nutriente secundario. Es una fuente de nitrógeno nítrico, 14.5%, amoniacal un 1%, es baja el contenido de amoníaco y 1% de calcio. La presentación es perlada. Perdón, dije 1% de calcio, es 26.5% de óxido de calcio. Es importante cuando hablamos de fertilizantes tomar en cuenta el concepto de la humedad crítica relativa. Y esto quiere decir que cuando se varía la humedad en donde tenemos almacenados los fertilizantes, lo que va a pasar es que va a haber afección sobre la composición. Y cuando pasamos esa humedad crítica, vamos a empezar a tener una degradación de los fertilizantes. Entonces, en una tabla como la que tenemos aquí, vamos a ver que a cierta temperatura, ¿verdad? A 30 grados Celsius, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento en la humedad y esta va a ser la humedad crítica a la cual vamos a empezar a tener esas variaciones. Se los comento porque cuando hay presencia de mezclas, por ejemplo, de nitrato de amonio con nitrato de calcio, esa humedad crítica va a variar y hay que tener cuidado con eso. Hablando un poquito ya para ir terminando sobre las enmiendas agrícolas. Estas son sustancias que normalmente pueden ser naturales o sintéticas que le dan al suelo, lo modifican o lo mejoran en las propiedades y características físicas, las químicas, las biológicas, las mecánicas, perdón, y en sí toda la estructura. Pensemos en que estas sustancias que pueden ser desde una brosa hasta una arena, pueden hacer que cambie, por ejemplo, la cantidad de agua que puede filtrarse a través de, pero también la retención de nutrientes, pero también la estructura y la porosidad. Por eso es que hablamos que es posible que hayan todos estos cambios presentes. ¿Cuáles son ejemplos? Bueno, aquí les voy a poner algunas de ellas, algunos de estas enmiendas: la cal agrícola o caliza, la cal dolomítica, la cal hidratada, la cal viva, la magnesita, el óxido de magnesio y el yeso, por ejemplo. Cada uno tiene diferente estructura, diferente aporte de nutrientes o de elementos necesarios, y entonces tenemos que escoger el que más nos conviene. Y por supuesto, estos hay que agregarlos al suelo para que al final la raíz pueda absorber todos los iones que están presentes porque está mejorando la estructura del suelo. Hay algunas características como la solubilidad, en este caso, en esta tabla, la solubilidad del magnesio, y entonces es importante tomarla en cuenta para seleccionar la enmienda que vamos a utilizar. Y podemos tener desde un óxido de magnesio que es muy poco soluble hasta una quiserita que es muy soluble en agua. Entonces, aquí podemos tomar esta referencia para seleccionar el producto que vamos a usar como enmienda. Y solo para que ustedes vean cómo es la quieserita, pues tiene esta estructura. Es un compuesto de magnesio, es un sulfato de magnesio monohidratado. Tiene un 25% de óxido de magnesio y un 20% de azufre. La presentación es granular. Y en contraposición, el sulfato de potasio y magnesio tiene una estructura química como esta que está aquí. Es un mineral que tiene potasio, tiene sulfatos, tiene magnesios, tiene presentes estos tres elementos que son útiles para la nutrición, pero también para la estructura del suelo.
22% de potasio, más un 18% de óxido de magnesio y un 22% de azufre. No tiene nitrógeno y no tiene fósforo, no tiene fosfatos. La presentación es granular, estándar o fina, como es el caso del KCl. Así es como se mira el producto que vamos a aplicar. Entonces, en conclusión, la gran conclusión de este tema es que los fertilizantes son indispensables, son útiles y son adecuados. Tenemos que romper esa estructura mental de muchas personas que piensan que los fertilizantes son peligrosos, que son tóxicos, que son dañinos. Pero aquí aclaro lo siguiente, que creo que ustedes ya lograron captar en la presentación. Deben ser aplicados en la forma correcta. Deben ser aplicados en las cantidades requeridas, ni más ni menos. No es que pongo el doble de fertilizante para tener una mejor producción. Eso no va a ocurrir. La planta solo puede tomar lo que necesita del suelo. No funciona como nosotros, que podemos comernos una gran cantidad de alimentos y nuestro cuerpo lo va a guardar. No, la planta solo toma lo que necesita y lo demás se queda en el suelo. Y por lo tanto, tenemos que conocer químicamente esos fertilizantes, cómo funcionan y sobre todo los requerimientos de las plantas. Las plantas todas tienen diferentes requerimientos. Entre la estructura del suelo, la composición del suelo y los requerimientos de las plantas, tenemos los puntos de partida para saber qué fertilizante es el que tenemos que aplicar y en la cantidad correcta. Espero que quede muy claro estos conceptos, que hayan entendido ustedes cuál es la razón por la cual es importante hablar de este tema. Y ahora nos quedamos abiertos a preguntas y respuestas o aportes que ustedes quieran hacer. Así es que Luis, por favor, miremos a ver si hay alguna pregunta o algo que haya necesidad de aclarar. Así es que muchas gracias de mi parte por su atención y me quedo pendiente para ver si hay necesidad de responder alguna de estas preguntas. Muchas gracias, Cristian, por el tan importante tema que nos has trasladado en esta ya noche para todos los que estamos en sintonía con esta charla de capacitación sobre fertilizantes, conceptos generales. De momento, pues teniendo 30 minutos de charla, ingresó una pregunta y a lo mejor pues puedan seguir ingresando más en lo que damos respuesta. Saludos a Irving Cameros, quien hace la consulta. En el caso de los fosfitos, y hace una aseveración, fosfitos de potasio, tienen estos una acción de activar las fitoalexinas, o sea, las defensas de las plantas. Muchas gracias. Bueno, esto es una aseveración. O sea, él está haciendo un aporte y se lo agradecemos. Sí, en efecto, hablamos de que los fosfatos, el fósforo, pues tiene que ver precisamente en la estabilidad o mejor dicho, en el equilibrio para mantener la salud de la planta. En el caso de los humanos o de los animales superiores o los seres vivos, pues es necesario el fosfato para regular esos procesos también que tienen que ver con la salud. Cuando tenemos deficiencia de fósforo, también es posible que tengamos deficiencia en nuestro sistema inmune. Así es que gracias por ese aporte, porque es correcto lo que está diciendo. De momento no hay más preguntas, Cristian. Tal vez alguien quiere hacer algún aporte, algo que nos haya faltado en la presentación para poder cerrar el tema. Sí, claro, con gusto damos la oportunidad a alguien que quiera expresar alguna pregunta para activarle su micrófono. Esta es la oportunidad que podemos darles para cerrar este tema que llega gracias a la coordinación de IAS Guatemala por medio del ingeniero Folgar y a la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro. Muy bien, Walter, el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, ingeniero.
tal vez con la pregunta que tengo es en el tema de la movilización de los nutrientes, ¿verdad? Con la translocación. En una conversación que tenía con un ingeniero, me mencionaba que para que el potasio se pudiera transportar por las plantas se tendría que hacer nuevamente una aplicación de nitrógeno. No sé cómo estaría ahí la relación para ver ese tema. Me perdí un poco en los conceptos porque cuando hablamos de movilidad, pues tenemos que pensar que en el suelo la movilidad de los iones que necesitamos, o sea, los cationes o de los aniones que hay que tener disponibles, estos deben moverse en forma de solución. O sea, en el suelo tienen que ionizarse en agua los aniones y los cationes y entonces ya poderse mover. Aclaro que en el caso del fósforo es un poco difícil el movimiento y es por eso que es necesario que existan las micorrizas, ¿verdad? Porque al formarse todo el sistema de transporte de las micorrizas de los sistemas micorrízicos, pues es más fácil ese transporte y para eso nos ayudan las micorrizas cuando hacen simbiosis, por ejemplo, con las raíces y entonces se hace ese movimiento. Cuando estamos ya dentro de la planta, o sea que la raíz ha absorbido los iones que necesitamos, o sea, a partir de las sales, y estos se incorporan al metabolismo, al sistema de transporte en la planta, entonces se necesitan o se estimula este movimiento a partir de cargas y del sistema precisamente de movimiento del xilema y del floema, o sea, se da ese flujo a través de la planta. Entonces, hay necesidad de apalancarnos o de ayudarnos, pues, con otros compuestos que permiten ese movimiento. Recordemos que adentro de las plantas, además de la capilaridad que hay en este gran sistema circulatorio que tiene la planta, también se necesitan gradientes de concentración. Y vamos de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración para que se dé precisamente ese gradiente. Y además están las cargas eléctricas. Entonces, los compuestos nitrogenados, que normalmente puede ser el amonio, ¿verdad? El amonio positivo o los nitratos negativos, pueden hacer o estimular ese movimiento adentro de la planta por la diferencia de potencial eléctrico. Y entonces, ese es el que nos permite que los fosfatos o los óxidos de potasio se muevan, o con los compuestos de potasio, mejor dicho, se muevan adentro respondiendo a esos gradientes. Entonces, la planta es muy sabia y debe mantener este equilibrio iónico adentro para facilitar ese movimiento. Es por eso que nos referimos a ese apalancamiento de presencia de otros compuestos para que se lleven a cabo los procesos. Y todo eso también manejado por la presencia de enzimas, el requerimiento pues de CO2 y de otros compuestos para formar azúcares y todo ese gran sistema metabólico complejo. Entonces, esto es aportar a esa pregunta. Es un sistema químico bastante sofisticado, un sistema bioquímico bastante complejo, pero explicándolo de manera sencilla es precisamente esa relación de cargas y de electronegatividad la que hace el movimiento y disponibilidad también adentro de las estructuras vegetales. Y por eso hablamos de la translocación. La translocación es mover de una parte de la planta, de un órgano de la planta, materiales nutritivos o materiales estructurales hasta donde los necesitamos. Lo mismo le ocurre también a las moléculas de los plaguicidas. Muchos de ellos son absorbidos en la planta y son transportados, o sea, se da ese fenómeno de translocación para que pueda llegar adentro de la planta la molécula y curar alguna enfermedad o combatir algún microorganismo que está afectando a la planta. No sé si expliqué o compliqué,
mejor nos contás, Walter, a ver cómo está la cuestión. Bastante acertada la respuesta. Sí, ya me resolvió bastante la duda. Ahora Sí, tengo otra pregunta. a ver. Usted mencionaba el tema del pH. Entonces, ¿en qué rango de pH sería el óptimo para que exista un excelente movimiento de los nutrientes en el suelo en relación con lo que necesita la planta? Bueno, es una pregunta bastante compleja, Walter, porque resulta que cada uno de los nutrientes o digamos los metales o lo que está presente en el suelo que la planta necesita maneja diferentes rangos y mientras algunos de ellos, de estos nutrientes, se les facilita el movimiento en pHs ácidos, un poco más ácidos, algunos de ellos requieren pHs un poco más alcalinos. Recordemos que cada cultivo, cada especie vegetal tiene un rango de pH establecido que debemos de respetar. O sea, dentro del suelo tenemos que controlar ese pH para que se desarrolle de mejor manera la planta. Hay algunos cultivos que son requerimientos más alcalino que ácido. Y más alcalino quiere decir que el pH puede ser un poco más alto, no necesariamente un pH en sí alcalino como 11 más o menos, sino que tenemos variaciones. Digamos que estamos en un rango entre 5 a un 6.5, 7 en algunos casos extremos, en donde estamos dentro del rango de los cultivos normales o de los que manejamos comúnmente. Entonces, lo importante es chequear cuál o revisar cuál es el pH correcto para que se desarrolle la planta y no pasar de los rangos establecidos. Es importante que cuando usamos fertilizantes inorgánicos, que cada cierto tiempo revisemos para agregar enmiendas que puedan hacer el pH un poco más neutro, más alcalino, porque el pH, los fertilizantes inorgánicos pueden hacer que el pH sea más ácido por la presencia de iones positivos. Entonces, tenemos que regular ese pH, tenemos que controlar y por eso es que tenemos que agregar cal dolomítica, por ejemplo, o alguna enmienda que sea alcalina para recuperar el pH y llevarlo al nivel del cual partimos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el pH a la hora de hacer el balance de cargas y sí, como ya mencioné, si tenemos un pH más ácido, todos los elementos que funcionan en el rango ácido se van a beneficiar y van a estar más disponibles para la planta. Pero si la planta no crece o no se desarrolla, la raíz no se desarrolla bien en ese pH ácido, entonces no sirve de nada que estén disponibles las sustancias nutritivas porque le vamos a hacer daño a la planta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a descontrolar ese equilibrio químico y entonces la planta o se va a deshidratar o va a perder nutrientes que ya tiene adentro. No sé si está claro, Walter, si se necesita una mejor explicación. Muy claro, Inge, gracias. Ok, perfecto, Walter. No sé si hay algo más, ¿alguien quiere preguntar algo más? O aportar algo más, por favor, porque se trata de que todos aprendamos. Sí, Cristian, tenemos una pregunta de Citlali Lourdes Gómez. En el caso de costos, si económicamente no se pueden realizar los análisis de suelo y foliar para saber qué fertilizante requiere el cultivo, ¿cuál de los dos es el más recomendado? No sé si te la repito o... ¿Cuál de los dos? ¿A qué se refiere con cuál de los dos? ¿El Ella análisis habla foliar o el análisis de suelo? en tema de costos, claro. Ok. La pregunta está interesante porque quisiera aportar algo más. Resulta que si no podemos hacer un análisis de suelos, que en algunos medios pues es difícil porque no hay recursos,
Yo solo quisiera aclarar algo. Creo que vale más la pena hacer o unir a una comunidad, a una cooperativa, para hacer un análisis de una muestra de suelo y invertir unos centavos en lugar de ir a comprar un fertilizante que está barato o que nos recomiendan que podemos usar, porque puede ser que estemos desperdiciando nuestro dinero. Entonces, hay que hacer esa aclaración y invertir en un análisis. O sea, no estoy hablando de repetirlo, sino que vale la pena guiarnos con este análisis. Ok, si no tenemos recursos para un análisis foliar o para un análisis de suelos, yo me iría más por un análisis de suelos. ¿Por qué? Porque en el caso del análisis foliar, o sea, sabemos que la planta necesita o tiene cierto requerimiento de nutrientes. Eso ya está establecido. Lo que no está establecido es cuál es la química de nuestro suelo, porque puede ser que sepamos que el suelo es de cierto tipo, o si es un suelo arcilloso o es rico en materia orgánica, pero eso va cambiando, mientras que el requerimiento de la planta siempre va a estar en un rango establecido. Entonces yo me iría a hacer el análisis de suelo para revisar cómo está la composición del suelo, porque después del cultivo vamos a agotar algunos nutrientes. ¿Y cómo saber cuánto tenemos que reponer? Entonces, hacemos un análisis de suelo y ya tenemos una referencia para un próximo cultivo. Ya tenemos una mejor idea de cuánto tenemos que poner del fertilizante. Ciertamente que es un poco a ojos cerrados, porque deberíamos de chequear cómo quedó el suelo después de cada cultivo y reponer lo que hace falta. Yo me iría por ahí, no sé, Luis, si estoy en lo correcto. Si tengo que escoger entre análisis de suelo y análisis foliar, yo me iría al análisis de suelo, que es lo que puede variar dependiendo de la cantidad de lluvia, de la lixiviación, de las escorrentías, pues eso puede variar muchísimo. Lo otro, el análisis foliar, pues puede ser un poco más normal, aunque si se puede hacer las dos, controlar cómo está el crecimiento de nuestras plantas. Pero no sé, Luis, si estoy en lo correcto. Totalmente de acuerdo, Cristian. Recordemos que las plantas, pues es por medio de las raíces donde obtienen todos los nutrientes para ellas poderse desarrollar, crecer, lo trasladan a los frutos. Y pues lo que son en este caso, las asistencias foliares, viene a ser un apoyo, claro, pero sin duda los análisis de suelo son los que nos van a determinar justamente qué elementos son los que no están presentes o los que tenemos en abundancia y que son los únicos que en este caso podría aprovechar la planta, ¿verdad? Yo también me voy por la opción de el análisis, en este caso, de suelos. Y bueno, no tenemos más preguntas en la bandeja al momento. Ahorita acaba de entrar una. Mabel Dueñas, gracias por la pregunta. Indica, ¿puede ampliar sobre los quelatos en fertilización? Ok, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué es un quelato o qué es un agente quelante? Un agente quelante es un agente que tiene la capacidad de capturar iones. En el caso, para que lo entendamos bien, un agente quelante es el que se utiliza para controlar la cantidad de iones de calcio y de magnesio en el agua. Puede ser un ácido cítrico, puede ser un ácido, un EDTA, que es el ácido etilendiamín tetracético. Es un poco complicado el nombre, pero lo que hace estas sustancias, lo que hacen estas sustancias, mejor dicho, es capturar iones metálicos, iones de calcio, iones de magnesio, iones de hierro, ¿verdad? Cationes, sobre todo, y los capturan, los retienen debido a la estructura electrónica o a la carga electrónica, la carga negativa, pues en este caso, y por eso es que se capturan los cationes y se quedan estables muy cerca de la estructura de estas sustancias.
Entonces, los agentes quelantes en el suelo son los que tienen la capacidad de retener los iones metálicos que están presentes. No nos confundamos entre coloides y quelatos, porque la función es diferente. Un coloide es el que tiene la característica reversible de capturar o liberar cationes, y el coloide normalmente tiene una carga negativa, como es el caso, por ejemplo, de las arcillas o de la materia orgánica, tienen esta carga negativa y entonces pueden atraer iones de calcio. Pero en el momento en que hay en el suelo disponibilidad de iones de sodio, mucha disponibilidad, se va a desplazar el calcio y se va a liberar. Mientras que si el coloide tiene en su estructura retenidas muchas cargas de iones sodio, por ejemplo, o iones monovalentes, iones de sodio más, y hay presencia de iones de calcio más 2, esos iones más 2 de calcio se van a retener y se van a liberar los iones de sodio más, o sea, más 1. Y entonces es por eso que se da esa liberación. Solo para aclarar, un coloide funciona reversiblemente, libera o atrapa, dependiendo de la concentración de los cationes que están presentes. Un quelato captura y retiene los iones metálicos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué nos conviene más tener en un suelo? Bueno, obviamente un coloide, un sistema coloidal, y por eso es que nos abocamos a las cargas negativas de las arcillas y a las cargas negativas de la materia orgánica. No sé si está clara la respuesta. Muchas gracias, Cristian. Vamos a ver qué nos comentan por ahí. Bueno, Francisco, para contestar tu pregunta, a partir de mañana por la tarde, si no es que el día viernes ya va a estar disponible en la plataforma de YouTube esta grabación para que la puedas ver nuevamente a Francisco Alonso. Esban Asbel Hernández te pregunta, con relación a los fertilizantes foliares, ¿podría explicar el mecanismo de asimilación de los nutrientes por parte de las plantas? Y si existe alguna recomendación para aplicarlos. Bueno, el mecanismo es bastante complicado, o sea, para explicarlo en forma sencilla, pensemos que las hojas o los tallos de las plantas pues tienen una estructura en la cual hay aperturas o poros, ¿verdad? O pequeños orificios en donde la planta puede absorber. Y digo absorber porque no es absorber, porque no es gas, sino que es absorber, es un sólido, es un ion. Se pueden absorber estas sustancias, pasan a través de la pared celular. Hay un intercambio, se produce un intercambio. La planta no sencillamente consume como lo hace nuestra boca, ¿verdad? Que nosotros pues nos comemos un alimento y nos lo tragamos. La planta tiene que hacer un intercambio. Entonces, cuando toma un ion, por decir un calcio o un amonio, debe sacar de su sistema una carga igual. Entonces, se hace ese intercambio y absorbe al metabolismo, al sistema conductor de la planta, ese ion cargado, esa carga positiva, y se traslada, como ya dijimos, ¿verdad? A través del xilema o del floema, del agua, de la savia, y ya se transfiere ese ion a donde sea requerido. Pero el asunto es que debe existir este equilibrio de cargas, debe cambiarse un ion por otro, y por eso es que cuando se están absorbiendo los nutrientes, la planta tiene que liberar agua, libera agua al ambiente para poder hacer ese cambio. Cuando digo al ambiente, es en el caso de las hojas, hay una
transpiración, y en el caso de las raíces, pues hay una exudación, ¿verdad? Se está produciendo esa liberación de agua al medio. En el caso de la raíz, pues como estamos en un ambiente químico, pues puede haber formación de ácidos, porque la planta ella misma está haciendo ese intercambio. Entonces, el sistema es bastante complejo. Ahora, había otra parte de la pregunta, Luis, ya no me recuerdo. La primera parte era cómo era el mecanismo, y luego la siguiente parte, ya no me acuerdo qué decía. Si existe alguna recomendación para aplicarlos. Ok. Bueno, primero, recomendaciones, no hay una, hay un montón. Primero, tienen que administrarse o aplicarse en la concentración correcta. Porque recuerden ustedes que si estamos aplicando sales a la superficie de una planta, podemos deshidratar la planta si la concentración es muy alta. Por lo tanto, tenemos que consultar la concentración correcta en las instrucciones, en el manual, en la hoja técnica del fertilizante que estamos usando para no sobrepasar esa concentración. Solo piensen ustedes que va a pasar algo similar a lo que voy a explicar. Cuando nosotros nos vamos al mar, nos metemos en el agua del mar. El agua de mar tiene una gran concentración de sales. Nuestro cuerpo, como es un vivo, va a tratar de contrarrestar esa concentración de sales de afuera y va a liberar agua de nuestro organismo para contrarrestar esa concentración de sal. Obviamente que no lo vamos a lograr, y por eso es que cuando salimos del agua salimos arrugados, pues porque nos hemos deshidratado. Si la concentración es muy alta de ese fertilizante que estamos utilizando, la planta, para contrarrestar y para poder introducir estas sales, pues va a liberar gran cantidad de agua y puede ser peligroso. Entonces, si es muy concentrado el fertilizante que estamos aplicando, pues definitivamente la planta se va a deshidratar. Segundo, no conviene hacer una fertilización en un momento con muchísimo calor, porque lo que va a pasar es que se va a evaporar rápidamente el agua, las sales se van a quedar encima de las hojas como cristales. Esos cristales van a producir un efecto de lupa para los rayos ultravioleta y para la luz solar, pueden quemar las plantas. Además de, esa sal ya no va a entrar a la planta. Esa sal se va a quedar en la superficie de la planta, se va a caer al suelo. Entonces estamos perdiendo ese efecto. Bueno, puedo seguir haciendo un montón de recomendaciones más, pero creo que lo importante es saber, lo principal es no sobrepasar la concentración correcta de aplicación. Segundo, no aplicar de una manera incorrecta, o sea que tenemos que nebulizar o pulverizar adecuadamente para llegar a las partes de las plantas a donde tenemos que ir. Podría decir que tenemos que pensar también como otra recomendación más, que no usemos fertilizantes que no sean los correctos y los adecuados para la nutrición de las plantas. Y pensemos también si vale la pena hacer una aplicación foliar, si la planta es capaz de absorber esos nutrientes del fertilizante foliar, porque hay muchas plantas que no tienen esas características de absorber. Es mejor hacer una aplicación al suelo, ¿verdad? Para que sea la raíz quien absorba. Entonces, averiguando todo eso y muchas otras cosas más, pero yo creo que esas 3 recomendaciones serían las principales. Muchas No gracias, sé, Luis, Cristian. si hay algo más. No, estamos bien, de hecho agradecen y creo que se nos está a punto de cerrar la plataforma, así es que te agradecemos, Cristian, esta ponencia, las preguntas, a todos los que estuvieron participando. Y Walter, no sé si querés despedir ya con poco tiempo para poder estar con todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, ingeniero Luis, igual al ingeniero Cristian. Muchísimas gracias a Agremiagro también por estar impartiendo todos estos conocimientos, y también a la coordinación que se tuvo con IAS América en conjunto con IAS Guatemala para llevar a cabo todo este tipo de conferencias, ¿verdad? Entonces, también a los participantes, muchísimas gracias por estar
y estar compartiendo y estarse capacitando. Aún quedan 2 temas más de capacitaciones para que estén al pendiente de las redes sociales, donde vamos a estar compartiendo toda la publicidad con el nombre del tema y esperamos verlos nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Te agradecemos también la coordinación que has tenido con nosotros. Y ya para terminar, siempre invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales como @gremiagro en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en YouTube, donde van a encontrar este y muchos temas más de capacitación. Únicamente, pues ahí buscando la lupita, identificando fertilizantes, conceptos generales, en el caso de IAS Guatemala. Y pues a la orden siempre en info@gremiagro.com o en las coordinaciones de IAS que tengan ustedes en sus países representantes. Muchas gracias al ingeniero Folgar, ingeniero Rossi, por esta charla. Y pues bueno, como dijo el ingeniero Folgar, nos veremos en la siguiente charla de capacitación. Atentos a las redes sociales que tienen IAS Guatemala e IAS Latinoamérica para pues estar acá presentes. Tengan todos muy buenas noches y seguimos en estas pues temporadas de capacitaciones con todo gusto. Pasen una buena noche.